Congresista, tiene la palabra el congresista Segura. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero proponerle al presidente de la Comisión de Transporte un texto sustitutorio a esta ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. En su artículo número 7, donde se establece que las entidades públicas y privadas adecúen los espacios para el estacionamiento de la bicicleta en una proporción del hasta el 5% del área que destinan al estacionamiento de vehículos. Esta redacción, presidente, no garantiza que se cumpla esta disposición del artículo 7 porque así como está, con destinar solamente el 0.1%, ya se estaría cumpliendo con esta formalidad. Por esta razón, presidente, propongo que se recoja la incorporación que voy a proponer en el artículo 7, que debe decir: artículo 7, implementación progresiva de estacionamientos para bicicletas. Las entidades públicas y privadas, en un plazo no mayor de 3 años contados a partir de la presente publicación de ley, independientemente de su reglamentación, adecúen la organización de sus espacios a efectos de que el área destinada al estacionamiento de bicicletas tenga una proporción de una bicicleta por cada 20 vehículos estacionados. En aquellos casos donde el área total de estacionamiento tenga una capacidad menor a 20 vehículos, las entidades públicas y privadas destinan en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior un espacio adecuado y razonable para el estacionamiento de bicicletas. Las municipalidades provinciales y distritales son las responsables de cautelar la ejecución y establecer la obligatoriedad de la implementación de esta norma en las nuevas construcciones. Gracias, presidente. Espero lo pueda recoger el presidente de la Comisión de Transportes. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Presidente, yo quisiera en primer lugar felicitar a los autores de estas medidas, de estas propuestas, y a las comisiones que han decidido priorizar el pensar en el transporte no motorizado. Somos un país que podría utilizar muchísimo la bicicleta. A mí me sorprende cómo países vecinos, el Ecuador, por ejemplo, la ciudad de Quito, siendo una ciudad que tiene muchas subidas y bajadas, a diferencia, por ejemplo, de la ciudad de Lima, tiene un uso sostenido y permanente de la bicicleta. Pero la ciudad de Lima no. Y entonces sí necesitamos un conjunto de mecanismos de promoción. Pero no solo en Lima, sino promoción del uso de la bicicleta en las distintas ciudades del país. Y este proyecto de ley contempla no solamente el uso de la bicicleta en zona urbana, sino también en zona rural, y la necesidad de pensar en mecanismos de transporte no motorizado en espacios rurales también. Entonces, en ese sentido, presidente, creo que es importante avanzar con este tipo de proyectos, que sí creo son prioritarios, no son secundarios. Pensar en la manera en la que volvemos más amables los espacios de vida es un elemento fundamental. Yo solo tengo 2 preocupaciones, presidente. Se incorporan la posibilidad de mecanismos de O por I, es decir, ampliar el O por I también para infraestructura vial para el sistema no motorizado, lo que me parece bien. Sin embargo, tenemos que tener cuidado en caer en algo que ha estado ocurriendo con la inversión pública, y es que se hace un tramo de ciclovía, se salta, se hace otro tramo de ciclovía, se salta, se hace otro tramo de ciclovía y se salta. Y entonces lo que tenemos son pequeños fragmentos, lo que decía la congresista Schaeffer. Uno empieza por una ciclovía y de pronto acabó. Y empieza simplemente el sistema vial caótico que tenemos, con los buses y el transporte que tenemos, que es muy agresivo con el ciclista, y luego después de un rato largo recién encontramos el siguiente tramo de ciclovía. Entonces no podemos seguir construyendo a puchitos. Eso es uno de los principales problemas, porque en realidad en algunas ciudades sí tenemos ciclovías, y hay algunas áreas donde sí hay ciclovías, pero la gente no las usa, porque resulta que no terminan de hacer una integración del tramado vial. Entonces, la propuesta no ha contemplado la necesidad de que los nuevos proyectos de infraestructura estén articulados a los planes urbanos y a los planes viales. Y creemos que eso es fundamental, sobre todo en el caso de las obras por impuesto. ¿Por qué? Porque si yo permito que el sector privado invierta, y el sector privado invierte donde cree que debería haber una ciclovía, y solamente es por su entorno, esto no necesariamente conecta con el resto de ciclovías. Entonces tendría que estar dentro de un plan.
Si hay un plan de infraestructura vial para transporte no motorizado, el sector privado puede participar, por supuesto que sí, pero que esté dentro de una estructuración de un plan vial, porque si no, presidente, podemos tener un caos como en algunos lugares ha ocurrido. Entonces sí es fundamental la conexión de este sistema. Muchas gracias, presidente, y nuevamente felicitaciones. Gracias. Congresista, tiene la palabra congresista Ventura. Muchas gracias, presidente. Me pide la congresista Carla la interrupción. Congresista Scheffer tiene la interrupción. Una pequeña interrupción, señor presidente. Gracias, congresista Roy Ventura. Sí, coincido con la congresista Glave. Mientras no tengamos una visión integral, especialmente con la pobre educación vial que tenemos en nuestro país, que Roy Ventura ha tratado de trabajar mucho, que lamentablemente el Ministerio de Educación lo tiene, presidente, en su currícula nacional y no se hace nada. Yo estoy en la Comisión de Transporte hace 7 años y trataba de citar a los ministros de Educación para que nos expliquen qué estaban haciendo. El transporte público, señor presidente, es la segunda causa de más muertes en nuestro país, pero ya nos volvimos indolentes. Entre 8 y 9 personas al día fallecen en nuestras pistas y el 78% es porque no respetan las reglas de tránsito, señor presidente. Entonces, y agradecerle a la Asociación Nacional de Bicicletas y a todas las organizaciones que nos han visitado y nos han dado información muy valiosa para poder enriquecer los proyectos, creo que de todos los congresistas. Muy amable, congresista Roy Ventura. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar la iniciativa de este proyecto de ley a los autores que hemos trabajado constantemente en la Comisión de Transportes, pero que lamentablemente no tenemos esta participación del Ministerio de Transportes, de las municipalidades provinciales. Hace tiempo había una campaña que lo lideraba el propio Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, con el plan de incentivos municipales. ¿Para qué, presidente? Para poder destinar por lo menos 3 kilómetros los días domingos para el uso de las bicicletas. Pero ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Los niños ya no quieren usar la bicicleta, mucho menos a las personas que podamos llegar a nuestro centro de trabajo con la herramienta de la bicicleta. Pasa que tenemos malos conductores que le meten el carro a la bicicleta, cuando en primer lugar el peatón debería tener la prioridad, segundo la bicicleta, tercero el transporte público. Pero aquí pasa algo al revés, por así decirlo. No tenemos una cultura cívica de respetar a los peatones. Y es así también, presidente, que pido que puedan agendar un proyecto de ley por insistencia para que en la currícula escolar sea insertada el curso de educación vial. Si es que la educación vial no es una política de Estado, si es que vamos a esperar que nuevamente pase otro pasamayo, pase otro bus que se pueda descarrilar del Cerro San Cristóbal, puede haber constantemente muertes en la carretera central, cuando pasan de 10 o 15, o cuando toda la selección peruana pueda estar inmerso en un accidente de tránsito, recién vamos a ver que el Poder Ejecutivo pueda accionar políticas claras en educación vial. Este proyecto de ley va a ser importante para promover entre los alcaldes electos, ahora que en enero están asumiendo su función, puedan poder tener este tipo de enlaces entre distintos distritos para poder respetar las ciclovías. Felicitaciones a los autores de esta gran iniciativa. Hay que seguir promoviendo el uso de las bicicletas, hay que darle condiciones a las personas que transitan constantemente por las ciclovías y sobre todo que el Poder Ejecutivo sea más responsable en una política de seguridad vial. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Ha concluido el rol de oradores. Congresista Pariona tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Saludando a todos los colegas. Escuchando la intervención de distintos parlamentarios, presidente, respecto a esta iniciativa de ley muy positiva, de pronto estoy pensando también en los contextos no solo urbanizados y metropolitanos como Lima.
Actualmente el Estado tiene un programa para la zona rural para facilitar bicicletas a estudiantes que viven a distancia de su centro educativo y tienen que trasladarse usando la bicicleta. Y no siempre el acceso vial, es decir, los caminos, esas trochas que aún todavía existen y son las únicas vías de acceso en nuestras comunidades, son las mejores para circular con bicicletas. A mí me parece que es importante tener una mirada de una medida, una política, ¿no?, de transporte integral, desde una mirada sostenible, por supuesto, pero que incluya este tipo de medidas, porque también hay gente que se dedica al deporte y no es que solo se traslada de su lugar de trabajo a su casa, sino que hace caminatas, en el modo de decir, a través de bicicleta, cruzando rutas y zonas andinas, y lo hacen por días. O sea, a mí me parece que si queremos apuntalar a tener un mecanismo que no solo evita un nivel de contaminación, sino que reduce de buena forma este uso desmedido, en todo caso, de automóviles, y quitándole el espacio a un mecanismo de transporte como el de la bicicleta, sí sería bueno contemplar para que futuros proyectos de inversión pública, especialmente en este caso de zonas ya urbanizadas, puedan darle una cuota, un porcentaje para incluir este tipo de ciclovías. A mí me parece fundamental pensar en ciudades de aquí a 10, 15 años. Yo vengo de Ayacucho y de hecho en Ayacucho hasta hace pocos años tenemos, por ejemplo, los drenajes fluviales. Antes no los teníamos y la ciudad se inundaba, pero eso ha permitido que hoy podamos tener los drenajes fluviales y que en adelante pues nuestras calles, que son amplias en algunos casos, también puedan contemplar esta medida de ciclovías. En ese sentido yo también saludo y felicito la iniciativa, porque esto permite pensar en una forma distinta, una visión distinta de construir ciudad, pero también desde una mirada ecológica y que nos permite ser cada vez conscientes del ambiente y de nuestras propias vidas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pariona. Congresista Scheffer quiere hacer una precisión. ¿Tiene la palabra, congresista Scheffer? Gracias, presidente. Es una pequeña modificación en el artículo 4, especialmente de lo que ha hablado la congresista Pariona. Efectivamente hay un programa que esperemos se siga dando para las zonas rurales, para el acceso de que los niños vayan a sus escuelas por el Ministerio de Educación, pero que ha habido fallas porque no es la bicicleta adecuada para la zona. Entonces, exhortar a que se hagan bien las cosas. En el artículo 4, inciso 2, voy a leer el párrafo propuesto, señor presidente. Las instituciones educativas superiores, públicas y privadas, promueven jornadas de sensibilización para el uso de bicicleta como medio de transporte sostenible, eficiente en el uso de la capacidad vial y que contribuye en la preservación del ambiente, así como el cumplimiento de las normas de tránsito aplicables en la conducción de la bicicleta. Me pide una interrupción a través de usted, presidente. Sí, ya acabé, justo. Voy a entregarle el párrafo que ha sido consensuado con los otros congresistas, porque existe también una educación para el uso de la bicicleta, presidente. Entonces, a través de usted, presidente, si me permite, la congresista Glave me pide una interrupción y yo le hago llegar la propuesta del artículo 4, inciso 2. Muy amable. Gracias, congresista. Congresista Glave, tiene interrupción. Gracias, congresista Scheffer. Es también una cosita puntual para que quede claro, y sería pedir que se añada en el artículo 5, adecuación de la infraestructura vial para facilitar el uso de la bicicleta, en el 5.2, al final del párrafo, poder incorporar. Acá se señala, los gobiernos regionales y locales están autorizados a utilizar el mecanismo de obras por impuestos regulado por la ley 29.230, ley que impulsa la inversión, con la finalidad de adecuación de infraestructura urbana y de transporte existente y construcción de ciclovías para facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte eficiente, sostenible y que contribuya a la preservación del ambiente conforme a los planes urbanos o a los planes viales locales, presidente, para que quede claro que está en conformidad con los planes. En esa modificación en el artículo 5, inciso 2. Gracias.
Gracias, congresista. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista. Se encuentra el congresista Carlos Domínguez. Congresista Domínguez, presidente de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidente. Sí, todo conforme. Vamos a presentar un texto consensuado conforme estamos coordinando con el presidente de la Comisión de Transporte. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Monterola, presidente de la Comisión de Transporte. Muchas gracias, presidente. Saludar y agradecer a todos los colegas por este debate alturado, democrático, buscando tener una norma consensuada para el uso de la bicicleta. Se acepta el pedido del congresista Torres parcialmente. Asimismo, se acepta el pedido del congresista Acuña, toda vez que está incorporado en el artículo 7. También se acepta la acumulación del proyecto de ley 3309 de la congresista Luciana León. No se acepta el pedido del congresista Segura, toda vez que Lima ya cuenta con una disposición del 5% de estacionamiento en el uso de bicicletas. Asimismo, sobre el pedido de la congresista Clave, ya se considera el nuevo texto sustitutorio en el numeral 6.2. También se acepta el pedido de la congresista Schaeffer y la congresista Clave, el último pedido que hizo, y también se está alcanzando el texto sustitutorio para que pueda, presidente, pasar al voto. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Que no estés enturbiando. Las 12:08. En estos momentos se registra la asistencia para someter a votación los proyectos de ley que el dossier 2211, 2946, 3138 y 3140 que promueven y regulan el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Hemos escuchado tanto al presidente de la Comisión de Descentralización y de la Comisión de Transportes aceptar algunas sugerencias. Va a ser un texto consensuado. Se han aceptado las sugerencias del congresista Miki Torres, que es el principal impulsor de estas iniciativas, también el congresista Acuña, la congresista Marisa Glave y también la parlamentaria Carla Schaeffer. Hemos escuchado los puntos de vista de los parlamentarios. Todos están de acuerdo en que se debe promover el uso de la bicicleta en nuestro país y que se haga más ciclovías. Por ejemplo, el proyecto de ley 2211, antes de que se termine el registro de asistencia, por ejemplo, propone la modificación del artículo 2 de la ley. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 71 señores congresistas al voto. Con 71 congresistas se somete al voto estos proyectos de ley. Le señalamos, por ejemplo, que el proyecto de ley 2211 busca modificar la ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su uso como medio de transporte sostenible, con la finalidad de que el Estado promueva su uso, ¿no? El uso de la bicicleta y la implementación de cicloestacionamientos como medio alternativo de transporte en espacios públicos y privados. El proyecto de ley 2946, por ejemplo, precisa declarar el día 3 de junio de cada año como el Día Nacional de la Bicicleta. Asimismo, se busca la implementación progresiva de estacionamientos para bicicletas, tanto en entidades públicas como privadas, en un plazo no mayor de 3 años. Promocionar en el centro de labores, de modo que todo empleador incentive en sus trabajadores el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar. Vamos a cerrar la votación.
Votación cerrada. Han votado a favor 70 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones, más Vilcatoma verde, García Belaúnde verde, Ochoa verde, Apaza verde, Tucto verde, Ceballos verde, Curro verde, Quintanilla verde, Violeta verde, Donaire verde, Ávila verde, Villavicencio verde, Albrecht verde, Alcalá verde, Lazo verde, González verde, Xnagua verde, Juan Carlos del Águila verde, Meléndez verde, Octavio Salazar verde, Aramayo verde, Ananculí verde. 93 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Transportes. Petrosi verde, 94. Siguiente tema. De las comisiones de descentralización y de transporte, proyectos de ley 246, 428, 593, 1477 y 1719. Se propone crear la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Descentralización aprobado en la sesión del Pleno del 13 de septiembre del 2018, que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez, presidente de la Comisión de Descentralización, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Este es un tema muy importante, el cual ya fue aprobado en una primera votación y hemos acogido las propuestas de mis colegas congresistas, Marisa Glave y también Mercedes Arao. Así que hoy día el Congreso de la República podría dar un paso muy importante para poder avanzar con el orden del transporte urbano de Lima y Callao. Señor presidente, se propone crear la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Luego de efectuada la primera votación, la Comisión ha recibido diversas sugerencias, tanto del Poder Ejecutivo como de diversos congresistas, por lo que ha sido formulado el texto sustitutorio en acuerdo con la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Las modificaciones son sencillas, pero tienen el mérito de precisar la norma y las encontrarán sombreadas en el texto que tienen disponible. Ellas precisan competencias, obligaciones y plazos de implementación. Doy cuenta de la mayor relevancia entre las que han sido aceptadas. En el inciso F del artículo 6 se amplía la función en materia de promover la inversión pública y privada, pues promover supone formular, estructurar y ejecutar inversión pública y privada según sea pertinente. En el literal P del artículo 6 se corrige el texto considerado que quien supervisa y fiscaliza los contratos no concesión no es la SUTRAN. Más bien esa función corresponde a quien tiene la función reguladora en la materia, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público. Ello es especial relevante para la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros en las líneas del metro Lima y Callao. En el literal T del artículo 6 se incorpora una frase vinculada a la consideración de los planes de desarrollo urbano vigentes en el territorio de la ATU, teniendo en cuenta que la elaboración corresponde a la competencia municipal. Sin embargo, no se somete la acción del ATU a su existencia, pues la consideración es de los planes que estén vigentes. En la segunda disposición final se norma en relación a las políticas de subsidio, señalando que tanto el MES como el MTC deben aprobar las políticas y planes de subsidio, que no necesariamente sea directo, sino que ATU deberá plantear diseños que se condigan con las necesidades y las prioridades dadas con relación a la población de mayor vulnerabilidad y pobreza. Por ello, el término queda como subsidio. En la 15ª disposición final se realiza una mejor redacción para una obligación de formular la política nacional correspondiente, la cual fuera incorporada al final del debate antes de la primera votación. Finalmente, en la disposición transitoria única se precisan los términos para dictar normas necesarias para el proceso de transferencia.
En tal sentido, señores congresistas, someto al voto de la representación nacional y creo que esto es algo que vienen esperando tanto Lima y Callao para un mejor orden público. Muchas gracias. Congresista Domínguez, el texto sustitutorio lo necesitamos en digital para poder distribuirlo a los señores congresistas para poder iniciar el debate, si no, ¿sobre qué debatimos? Vamos a iniciar. Okay. Bueno, vamos, ¿ya está listo el texto sustitutorio? Tiene la palabra el congresista William Monterola, presidente de la Comisión de Transportes. Muchas gracias, presidente. Como segunda comisión nos allanamos, pero tenemos que decir que es una ley muy importante porque acabamos de aprobar nosotros la ley de las bicicletas, que necesitamos un transporte intermodal, necesitamos un transporte interconectado y creo que es importante la aprobación de esta segunda votación de la Autoridad Única de Transporte Único. Muchas gracias, presidente. Pido que se vaya al voto. Vamos a suspender brevemente el debate de este tema hasta poder contar con el texto sustitutorio y que cada congresista pueda tener acceso a él. Siguiente tema.